Hola a todos, mi nombre es Nastasia, gracias a Puerto de Idea para esta invitación, es mi primera vez en Antofagasta. Entonces, bueno, la presentación se llama Creer en las Fieras porque es el único libro que está traducido en español, pero ese libro tiene una historia, que es una historia no solo de literatura, no solo de esa historia, pero una historia de antropología y que nos lleva como 15 años atrás, cuando empecé a trabajar en Alaska con pueblos indígenas. Entonces, yo voy a empezar por contarles esa historia de mi trabajo y de cómo ese trabajo me, me llevó de cierto modo en unos pasos de un oso. Entonces, aquí están viendo el estrecho de Bering, que está por aquí, y yo empecé a trabajar con una población indígena que se llama los Gwich'in, son cazadores-pescadores y viven en el norte-este de Alaska, debajo de esa montaña que separa la zona subártica, que básicamente es una selva súper grande y es muy plano, y la zona ártica, que es más bien de tundra, donde viven los Inupiat. Entonces yo me fui a trabajar con los Gwich'in porque había hecho mucha investigación en el laboratorio de antropología social en París sobre la cuestión del animismo. Mi director de tesis era Philippe Descola, quien había escrito un libro que fue como uno de los libros los más importantes de mi vida, que se llama Más allá de cultura y naturaleza, yo creo que es traducido así. Y entonces me había fascinado, porque siempre me fascinó la idea que en otros lugares, bajo otras latitudes, había gente que no compartían nuestro modo de ver el mundo, nuestra manera moderna de pensar la naturaleza. Y entonces yo quería específicamente trabajar sobre esa cuestión de animismo. Y bueno, para definirlo súper rápidamente, es la idea que está compartida por muchos colectivos autóctonos, que hay una continuidad entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, que no es solo una continuidad biológica, pero que es una continuidad de interioridad, podemos decir, o de alma. Entonces, que los seres que nos rodean no solo son como máquinas biológicas, pero también son vistas como personas, y entonces los que nos separa de ellos son nuestra ropa. Entonces los cuerpos son pensados como ropa que uno se pone, pero que se puede quitar también en los momentos de los rituales, por ejemplo, donde se trata de comunicar con esos seres, o en el momento del sueño, y bueno, después voy a hablar más de esto, donde los cuerpos, la ropa, no importan para dialogar. Bueno, y entonces yo tenía todas esas ideas en mente, tenía 20 años y quería investigar, y de repente llegué a Fairbanks, que es una ciudad no lejos de donde, bueno, no lejos de donde viven los Gwich'in, y en el medio del invierno. Y bueno, me di cuenta de que
de que no que me había equivocado, pero que la gente tenía otros problemas de que querían hablar más allá de sus relaciones con los seres no humanos. Y entonces empecé a, a trabajar sobre algo totalmente diferente. Por primero, la cuestión colonial, porque, bueno, porque es, sigue siendo muy visible allá y los Gwich'in viven en situación de precariedad muy grande en esos pueblos del este de Alaska, donde no hay, no lo dije, pero no hay carretera para llegar a esos pueblos, se va en avión. Y bueno, entonces la historia colonial, la cuestión de la misionarización, de toda esa historia que empezó en el siglo XIX, donde misionarios episcopales, me imagino que se dice así, empezaron a decirle a los chamán que tenía que dejar de dialogar con todas las entidades y los espíritus, pero que solo había un Dios. Y empecé a trabajar también sobre la cuestión de las instituciones políticas en Alaska y la manera en cual ellos, que son cazadores, pescadores, no pudieron más cazar porque viven a la orilla de un parque nacional. Entonces las regulaciones para entrar a ese parque nacional son súper fuertes. Y viven también a la orilla de donde están donde las empresas junto con el gobierno de Alaska está buscando extrayendo muchísimo petróleo. Y yo creo que tengo una perdón, voy a ver si no, bueno, no importa. Perdón, estoy viendo si, pero no creo que tengo. Sí, quería mostrar como que la manera en cual el territorio está dividido entre dos modos de relacionarse con los recursos y la naturaleza, que son por un lado la explotación del medio ambiente y bueno, en Alaska con toda la cuestión del gas, del petróleo y mucho más, y la cuestión de la protección del medio ambiente con los parques nacionales. Y ellos, que no son ni de uno ni del otro lado, y que esas formas de relacionarse con el mundo no les habla para nada, están como en el medio de eso. Y lo otro que empecé a trabajar fue esa cuestión del cambio climático, porque hace 15 años en ciencias sociales en Europa eso no era un tema, nadie hablaba del cambio climático, era como, bueno, sí, sabíamos que está pasando, pero no era un tema como ahora. Y entonces yo llegando con los Gwich'in y escuchando sus preocupaciones de ahora fue que los animales migratorios dejaron de migrar, que la selva estaba tomando fuego cada año. Yo pasé 2 veranos enseguida en el pueblo de Fort Yukon con un humo tan fuerte que no se podía ver a 5 metros. Y entonces esa imagen del humo, ¿no? Como que las límites entre lo que hay alrededor, la cuestión del sentido común está desapareciendo en ese humo. Eso fue algo que ha sido dicho de nuevo por los Gwich'in. Los salmones que no regresan en los mismos ríos, que pierden su vida por misma razón de humo en el río, por la fuente, el hielo en el norte que se
que se va, y entonces los aluviones que tiene el río, demasiado aluviones, y entonces como que eso se le perturba los sonar, y bueno, y entonces todo esto era como los Gwich'in tenían esa relación con un mundo que no era el mundo que conocían, y entonces había esa problemática muy, muy vívida de tener que reinventar un diálogo con animales que estaban transformándose. Entonces, bueno, y de ahí yo empecé a como el animismo que se había ido por la ventana como durante todo un año de investigación allá, volvió por el lado de las respuestas de los Gwich'in a esta cuestión del cambio climático, porque ellos no lo vieron de una manera súper diferente que la nuestra, y entonces era más como, entonces los límites entre los seres se están deshaciendo, y eso es algo que ha sido contado por todos los mitos, todas las historias súper viejas en el mundo del norte, ¿no? Ese tiempo mítico donde cada uno se está definiendo, haciendo en relación con nosotros, se llama el tiempo de la especiación, donde cada especie, un hombre, un oso, un lobo, se constituye como especie, pero antes de que se constituye hay esos diálogos que tienen que pasar. Y entonces ellos dijeron que el cambio climático, lo que está pasando ahora, es como si estuvimos de vuelta en el tiempo del mito, ¿no? Donde esos tiempos de Génesis, que hay que repensar todo, y sobre todo el diálogo entre seres que no son lo que estaban hasta ahora, eso es el trabajo que tenían que hacer. Y entonces con una reintensificación de la cuestión ritual, de la cuestión de la caza, pero teniendo en cuenta que esos animales, como personas que tuvieron sus trayectorias y que no fueron máquinas, ya se habían transformado y eran más de lo que los humanos, incluso los chamán, pensaron que estuvieron. Entonces, eso fue el trabajo en Alaska. Y después, bueno, al terminar mi tesis de doctorado, pasaron 2, 3 cosas en Fort Yukon que me empujaron a pensar que yo tenía que cruzar el estrecho de Bering y seguir investigar esas cuestiones, pero más allá del lado ruso. Primero, en Fort Yukon hay como 15 kilómetros del pueblo, en el medio de los árboles, hay un radar, como que un radar súper gordo, y hay radares así en cada pueblo indígena en Alaska, lejos de la mirada, ¿no? Y entonces ese radar está mirando hacia el otro lado del estrecho, hacia Rusia, ¿no? Y fueron puestos allá durante la guerra, ¿cómo se dice la guerra? ¿La guerra helada? Fría. La guerra fría, y siguen allá, y hay gente que viven en esos radares, ¿no? Y entonces esa mirada hacia el otro lado del estrecho sigue siendo una realidad. Y un día, pasando con Dacho, que al tiempo era el jefe tribal de Fort Yukon, él me dijo como que me hago esa pregunta. La gente en el otro lado del estrecho, que tiene seguramente esos mismos radares en sus pueblos, en sus campamentos de caza y todo, ¿vivirán como nosotros? ¿Serían como parecido a nosotros? ¿Y qué piensan de todo esto?
y más allá, él de decirme que, como una broma, porque esa gente siempre está bromeando todo el tiempo, que ellos aprendieron el mismo día, que fueron americanos, pero que antes de ser americanos habían sido rusos, ¿no? Porque la Alaska era rusa. Entonces, y fue comprada en 1867 por América para 7 millones de dólares. Y ahora Rusia, bueno, eso es un gran traumatismo de Rusia, de haber perdido a Alaska. Y bueno, podemos entender por qué. Entonces yo empecé a pensar que sería súper interesante seguir ese hilo de la memoria, ¿no? Del pasado. También Clarence, un viejo Gwich'in, me había dicho que como que en la memoria, en los mitos, esa historia de que ellos también cruzaron el estrecho cuando estaba de hielo, estaba viva esa memoria. Y entonces como que de tratar de volver a, bueno, más allá, empezó a hacer su camino. Y lo que me decidió a ir fue una discusión con miembros de esa familia y bueno, ellos de decir, nosotros nos quedamos en esos pueblos jodidos porque sigue, bueno, ahí tenemos como una forma de seguridad social, ¿no? Tienen como 100, el equivalente de $100 por año para quedarnos acá y nos construyeron casas, aunque son muy malas, pero bueno, hay como una forma tienen suficientemente dinero para quedarse en el pueblo, pero no suficientemente para salir a hacer estudios y todo esto. Entonces me dijeron que si el sistema económico se iba a verdaderamente deshacer, colapsar, ellos iban a ir atrás en el bosque, en la selva. Y entonces, bueno, eso bueno, yo pensé, wow, pero entonces en el lado ruso eso ya ha pasado. Entonces ya hubo una crisis así en 91 y entonces se puede que hay colectivos indígenas que eligieron volver a la selva y hacer exactamente lo que los Gwich'in me contaron de lo que iban a hacer, sí, ¿no? Y entonces eso fue la hipótesis. Entonces yo me quedé con esa idea, defendí mi tesis en mayo 2014 y como un mes después fui a Kamchatka. Y aquí tenemos Kamchatka. Y bueno, claro, también con la angustia de... O sea, en antropología es muy difícil renovarse, ¿no? Uno tiene una gran investigación en su vida y bueno, después hay que hablar toda su vida sobre la misma cuestión y después hay que regresar como que a la filosofía y bueno, dibujar más comparaciones, más generalidades, pero la investigación es una. Entonces eso fue desde el inicio mi miedo intenso. Entonces había programado que tenía que empezar de nuevo, aunque justamente ahora estaba doctora y que ya me podía, pero la idea era no hay que parar porque bueno, eso es la cuestión de la vida, ¿no? Entonces fui a Kamchatka. ¿Y por qué? Bueno, entonces, ¿y por qué fui a Kamchatka y no a Chukotka, por ejemplo? Porque el estrecho de Bering es aquí, ¿no? No es aquí. Entonces, eso es enfrente de Alaska, pero más bien de las islas Aleutianas del sur de Alaska. Y entonces, fui por razones históricas, porque me gustaba esa idea de seguir el hilo de la memoria, de hacer el camino que habían hecho los rusos para llegar a Alaska, atrás, hasta de donde ellos
partieron, Vitus Bering, cuando descubrió primero el mar de Okhotsk, aquí el mar que ven a la izquierda del mapa, y después el estrecho de Bering en 1741, si no me estoy equivocando, partieron de Petropavlovsk, partieron de la capital de Kamchatka. Entonces, bueno, eso era una primera razón. Y la segunda razón era que el Kamchatka es a Rusia lo que Alaska es a lo americano. Esa idea de una naturaleza pristine, como que non pura, inviolada, llena de animales, bueno, todo esto, eso es muy mediatizado. Y en Estados Unidos por el Far West de Alaska, y en Rusia por el Far Este de Rusia. Y lo otro es que, como había dicho al inicio, esa dualidad de la modernidad que yo estudié, explotación por un lado, protección por el otro, es que esos territorios son llenos de parque nacional, son llenos de recursos naturales, y Kamchatka tiene también un montón de gas que está explotado por el Estado y por empresas multinacionales. ¿Dónde era la cuestión de los pueblos? Eso, entonces, en ese mapa, de hecho, que son los grupos indígenas de Rusia, la gente con quien yo trabajé, que se llaman los Even, no se ven en Kamchatka, se ven más en regiones más centrales de Siberia. Y entonces la razón es que son pocos los Even que cruzaron hasta Kamchatka en el siglo XIX, lo que es bastante tarde. Y llegaron como casi al mismo tiempo que los rusos, siguiendo los reinos que siguieron su hierba y bajando hasta Kamchatka, y se encontraron con los Koryak y los Itelmen, que no fueron pastores en ese momento, pero cazadores de animales marinos y cazadores de animales terrestres, por lo Itelmen. Y bueno, entonces no es que elegí de trabajar con los Even, es que yo llegué a eso en Kamchatka y empecé a hacer preguntas porque quería verificar mi hipótesis, y entonces pasé tiempo en eso, que es un lugar donde han sido sedentarizados durante todo el periodo de la colectivización rusa. Esas tres poblaciones indígenas, y entonces empecé a hacer preguntas y a pedir si había un colectivo, una familia o más que había regresado a la selva a vivir después del colapso del Imperio Soviético. Y de repente me enteré que sí, había una familia que había regresado, pero era como la gente que me contó esa historia fueron Even ellos mismos, pero empezaron a decir, pero no nos, como que son marginales, como que dejaron su cultura, dejaron las escenas de baile, porque bailan en los festivales. Ese es el Año Nuevo Even, por ejemplo. Entonces hay mucho dinero puesto en la cultura, y eso fue el caso desde durante el sovietismo, ¿no? La idea era una pluralidad de lengua, de cultura, de manera de bailar, de cantar, unidas en la idea del socialismo. Bueno, y sí sigue siendo la verdad. Entonces, pero había me dijeron que sí, hay esa familia que se fue y tal. Y entonces, bueno, todo el resto de esa primera investigación y de los 8 años que iban a seguir fue, encontrarme con esa familia. Y me quedé a trabajar allá por 8 años. Entonces ellos
como dije, son tradicionalmente pastores de renos, pero los renos fueron colectivizados empezando en los años 30, y entonces los Even perdieron todos sus renos, y después, cuando el régimen se cayó, fue recuperado por empresas privadas, los reinos, ¿no? Reinos. Entonces, ellos son los pastores de los reinos que no le pertenecen más, ¿no? Entonces, cuando esa familia, la familia de Daria, que es la jefe, y mi amiga, se fueron, dejaron de trabajar con los reinos y dejaron también de bailar en esas escenas, y se volvieron a un modo de vida de cazadores pescadores, haciendo, claro, intercambio con los que siguen nomadizando en la región con los reinos, pero de manera bastante autónoma. Y una de las preguntas que se hizo era cómo reactivar la cuestión del diálogo con los animales, ¿no? Vínculo que ha sido cortado por tantos años cuando los Even vivieron en los Colcos. ¿Cómo reactivar ese vínculo si los chamanes que teníamos fueron matados o murieron? Y los últimos en los años, al fin de los años 60, ¿no? Entonces, esa familia tuvo que pensar en un modo de reactivar maneras de soñar, por ejemplo, que para vincularse de nuevo con los animales, porque, bueno, si uno vive en el medio de la selva en Kamchatka, se da cuenta que hay que vincularse con los animales para razones súper prácticas, de, por ejemplo, dónde ir a cazar, dónde ir a pescar, qué va a pasar mañana con el tiempo, bueno, cuestiones así. Entonces, todo esto tiene que ser... para todo esto uno tiene que tener un diálogo con lo que le rodea. Y entonces, bueno, esas prácticas de sueño empezaron a ser como muy, muy importantes. Y yo llegué en el medio de todo esto. Perdón, estoy... ok, voy a terminar. Y entonces, bueno, la imagen del investigador o la investigadora en ese caso objetiva, que no como un héroe, ¿no? que llega y agarra las informaciones y regresa incambiada a escribir su libro. Eso es un mito, ¿no? No existe. Lo que existe es que uno se tiene que poner nudo enfrente de esa gente, de dejar a sus estructuras como colectivas, históricas, pero también las estructuras más íntimas para tratar de entender lo que está pasando, para tratar de entender esas otras cosmologías, otras maneras de dialogar. Y entonces, trabajando sobre esa cuestión de los sueños, a mí lo que me pasó es que empecé a soñar. Empecé a soñar muchísimo y empecé a soñar más que ellos mismos, y para Daria eso era era muy normal para ella, era que ella siempre decía, pero para soñar bien hay que estar desplazado, ¿no? Hay que estar fuera de su casa, fuera de su zona de confort, fuera de su familia incluso. Entonces uno se pone en situación de vulnerabilidad con el mundo entra más fácilmente, razón por cual ellos mismos, y eso fue el caso también en Alaska con los Gwich'in, cuando quieren soñar, aunque viven en el medio de la selva, ¿no? Se van de sus cabañas, se van de sus yurtas, más allá y como de manera soltera, ¿no? Aislada para soñar. Y bueno, entonces empecé a soñar con el oso de manera muy fuerte. Y bueno, no le voy a contar toda la historia, pero porque es escrito en el libro, pero ese libro, Creer en las fieras, cuenta esa historia del percurso de una investigadora que
empiece a vivir lo que ha escrito desde como 10 años. Básicamente es eso. Puso sobre cuestiones de animismo y todo eso. Y bueno, la idea era como que ¿qué voy a hacer? Porque ese libro no lo escribí en el momento. Yo quería escribir, no lo quería escribir. Yo quería escribir mi último libro, Al este de Rêve, al este de los sueños, que se llama, sobre los Cévennes, y seguir siendo antropóloga, ¿no? Pero esa historia del oso me está como perturbando la mente y no sabía cómo escribir, como que no la podía poner en un libro de antropología, pero al mismo tiempo no podía escribir porque esa historia era lo que era y que cambiaba todo en la manera también de percibir, de pensar la cuestión de la antropología. Entonces, bueno, me dije a mí mismo, y bueno, en relación con otros investigadores como Bruno Latour, que fue súper importante en ese proceso de tienes que ponerlo en papel, tienes que sacarlo de tu cuerpo. Bueno, decidí escribirlo y lo escribí de forma literaria porque no hay otra manera, no voy a poner page notes como que entonces de forma más libre, pero al mismo tiempo no es un libro que no es un libro de antropología porque cuenta la historia de ese viaje en lo que es ir al punto límite de lo que es una investigación sobre animismo. Eso. Y vamos a... Solo quería acaso enseñaros unas fotos. Entonces, eso es la vista desde Tfayán, ese campo de caza donde viven ellos. Eso es en verano. Voilà, esas son las condiciones en invierno donde se vive en la yurta. No sé si pueden ver la yurta entre los árboles. Ese es el campo de caza, Tfayán. Y también donde yo regresé después de todo y herida, me quedé mucho tiempo en ese campo porque, bueno, era más seguro para ponerse mejor. Ese Daria y sus nietos. Y el volcán Ichinsky y con los reinos, que no son de ellos, pero bueno, siguen cuidándolos, aunque ahora tienen que cuidar como 10 o 15 reinos, pero trupo, no sé cómo se dice, de 1000 o 1500 reinos, y nomadisan todo alrededor de ese volcán. Y bueno, ellos son los primos de la familia extendida con quien trabajé. Y bueno, eso. Y voilà. Ok, y voilà. Muchísimas gracias, Anastasia, si es así como se pronuncia tu nombre, ¿no? Yo soy Paula Molina y para Anastasia era importante establecer el trabajo, el contexto en el cual ocurre el incidente que ella describe en Creer en las fieras, que es el libro que de alguna manera concentra buena parte de la conversación porque es el que está traducido en español, pero también porque, como ella dice, es un libro que al mismo tiempo es literario, es un libro hermoso, es un libro muy reflexivo en torno a lo que ella vive, pero además es un libro que tiene que ver con su trabajo, que desarrolla su trabajo, que muestra el punto en el cual lo que ella está haciendo, lo que ella está intentando hacer, que es básicamente, yo creo que uno podría decir, tratar de comprender cómo otras personas viven el mundo y cómo ese mundo no está solo hecho de personas, sino que está hecho de animales, de la naturaleza, que es esa unidad. Ella tiene este encuentro límite que es el encuentro con el oso. Y
y ya nos ha trasladado desde su trabajo con los Huichín en Alaska, de ese intento por dar los pasos de vuelta hacia Kamchatka, que es el origen, y el encuentro con esta familia, la posibilidad de trabajar con esta familia, de acompañar a esta familia que la va a acoger en el momento de reparación, ¿no es cierto?, en este momento de curación que ella necesita. Y tú dijiste, Anastasia, recién dijiste, es imposible ir, observar y luego volver y escribir como si uno no se hubiera transformado en ese proceso. Y tú dices, y hay una conexión, hay una relación que se establece, sobre todo con la familia de los Eben en Kamchatka, pero también hay una intimidad que se construye. Y yo quiero preguntarte si ese proceso de cercanía e intimidad se vuelve más extremo cuando tú vuelves herida a recuperarte después de haberte encontrado con el oso, después de haber sido operada en Rusia, después de haber sido operada nuevamente en Francia, luego vas de recuperarte con tu familia, con tu madre, y luego vuelves porque crees que tienes que regresar a ese lugar, al lugar del encuentro. Esa intimidad se vuelve más extrema, ¿no es cierto? Porque ellos te van a ver en tu mayor vulnerabilidad. No diría esto, pero no, gracias por la pregunta, es súper interesante, pero no diría que se volvió más extremo, fue un paso más, vamos a decir. La cuestión es que cuando nos encontramos con esa familia, las condiciones fueron súper extremas, porque nosotros llegamos, yo era la primera investigación en 2014, yo era con Charles Stepanov, que es un colega y amigo antropólogo que trabaja en Siberia, pero no en Kamchatka, y entonces llegamos después de toda una aventura bien loca que cuento en el último libro, y cuando llegamos, la madre de Daria, que era la chamán la jefe de esa familia, la última sabia de la familia y tal, se murió el día en cual nosotros llegamos. Entonces yo pensé, wow, eso es... tan feliz de haber llegado, y en el momento después de la primera noche donde yo pensaba, estoy en el lugar donde quiero hacer investigación, eso es mi nuevo terreno, eso es el resto de mi vida, ¿no? Eso pasó. Entonces en la mañana era como, nos van a decir, porque era seguro, ¿no? Que porque nunca había llegado ni una persona blanca ya, ni un extranjero, ni nada. Entonces era como, ustedes llegaron y ella se murió. Entonces tienen que irse, ¿no? Y al final Daria dijo todo lo opuesto. Dijo que eso tenía que pasar así, y entonces nos invitó a compartir, a estar a la sepultura que pasó en la selva, en esos campos de caza. Entonces eso fue una experiencia como súper fuerte, donde yo encontré a casi la totalidad de la gente, como 100 personas que iba a ver y ver de nuevo, pero entre los años, ¿no? Dentro de 8 años, poco a poco, que todos llegaron a ese momento. Y no sé, esa muerte fue un momento súper fundador de algo. Y después regresé el año siguiente para quedarme, ¿no? Y después de 6 meses, cuando, con toda esa cuestión de los sueños, de esa presión de la selva, de lo que pasaba en mi cuerpo, yo me fui porque no podía más estar en el acampamiento. Y me fui por las montañas a tomar aire, y es donde me encontré con el oso. Pero entonces todo eso fue como para ellos, especialmente porque relatos de encuentros entre humano y oso hay muchos, ¿no? Normalmente uno se muere, pero eso forma parte de la realidad de ese lugar. Entonces yo regresé, y claro, era como
un paso más, pero no era el último. Después regresé a Francia, tuve a mi niña y después regresé varias veces con ella y ella tenía como menos de un año su primera vez, y eso también como regresando como después de regresar herida, pero regresando como mamá con una guagua, eso también cambia las relaciones tremendamente. Uno está parte de la familia. Bueno, y así se deshace completamente la idea del investigador que va a instrumentalizar las cosas, porque son relaciones de amistad, de amor y todo. Entonces sí, yo lo veo más como un camino. Ok, ¿y cómo comparas la comprensión, la lectura que hace esa familia, la familia Eben en Kamchatka, sobre lo que tú vives con el oso, y la comprensión occidental, podríamos decir, de esa misma situación? Bueno, en Francia yo había sido atacada por un oso y por razones extrañas que tienen que ver con mi fuerza física, probablemente había sobrevivido y tenía mucha suerte, ¿no? Y nada más. ¿Acaso una buena historia de contar? Eso era la cuestión en Francia. Y en Kamchatka, bueno, con los Eben era como totalmente diferente. Era que por razones de ese diálogo que conté, que uno tiene que tener con los animales alrededor, especialmente los osos, ¿no? Porque alrededor de Tfayán, aunque yo no tuve ese encuentro en Tfayán, muy lejos en Kamchatka, pero alrededor de Tfayán hay un montón de osos increíble. Hay más osos por kilómetro cuadrado que humanos, con mucho más osos. Entonces son cosas, hay rituales que hacer, hay que tener en mente esos animales siempre para vivir allá. Entonces el hecho que yo regresé viva de ese encuentro, ellos lo interpretaron como, bueno, nosotros tuvimos las buenas relaciones, como que lo hicimos bien, mantenemos el diálogo bien, y entonces el mundo de los osos nos está haciendo un regalo a nosotros, dejándote vivir, dejándote regresar del mundo de los osos. Y bueno, otra cosa que puedo decir para que ustedes entiendan mejor es que el oso es visto como el animal el más cercano del hombre, ¿no? Se cuenta en los mitos que antes el oso era un humano que fue desgraciado y que tuvo que volver a ser un animal. Y entonces esa es la razón por la cual un oso nunca mira en los ojos de un humano, y si lo mira se vuelve loco, porque dicen que ve la imagen de su propia alma, pero que se le fue, que se le perdió, y entonces se vuelve loco, y esa es la razón por la cual ataca siempre el viso. Y eso dicen los Eben, y eso, bueno, entonces cada uno piensa lo que piensa, no importa, pero la realidad es que los osos siempre atacan el viso, y ellos dicen que es para como apagar lo que ven en la mirada de los humanos, que se le acuerdan su vida de antes, ¿no? Sí, entonces eso, yo fue encajar en esas dos maneras de hacer sentido de un evento extraordinario, vamos a decir. Uh-huh. Y entre esas dos narrativas que son diferentes, ¿no es cierto? Que es la francesa es: mujer fue atacada por un oso y sobrevive porque es extremadamente fuerte y tuvo mucha suerte. Y la otra interpretación, que es los osos nos han traído de vuelta, nos han permitido recuperarte. ¿Y cuál es tu relato en eso?
Bueno, eso es siempre una cuestión que me hacen y yo estoy súper deceptiva en la respuesta porque no doy respuesta. Porque ese es el tema del libro, es moverse entre todas las interpretaciones que las maneras de agarrar a un evento que uno no entiende muy bien, ¿no? Que está fuera del ordinario, que no hubiera debido pasar, pero que pasó. Y entonces, como estamos a los límites del entendimiento humano, en cualquier colectivo, ¿no? Ese límite, a mí me interesó investigar ese límite. ¿Qué van a decir? Porque, claro, yo no me reconozco ni en uno de cualquier de esos relatos, pero tuve que hacer el camino. Es que en Francia no me podía recuperar porque yo sabía como que eso... Uno piensa eso. Yo he sido investigando sobre animismo durante 15 años. Escribiendo historias de encuentros míticos con humanos y osos, más de uno, son capítulos de mis libros, ¿no? Y como que cada paso y al final de todo ese recorrido me encuentro con el oso. Entonces, claro, como que yo sé que hay algo más en ese momento en Francia, no puedo, como que no puedo creer la cuestión del ataque, por casualidad, no, como que no existe esa posibilidad de casualidad, porque ese es esto escrito además, como que esto escrito, se puede ver la cuestión temporal. Entonces, pero la idea era, pero antes de pensar que el relato Even no me convenía tampoco, vamos a decir, yo tuve que irme de Francia atrás a Kamchatka como que a pasar tiempo con gente en ese momento que me entendía, que entendían que esa historia era verdadera, como que es que yo no lo había soñado o lo había soñado y entonces era más real, como que porque la realidad de esa gente es el sueño también, es el sueño y el día, ¿no? Es todo junto. Entonces tuve que, y después, claro, después hubiera sido súper conveniente decirse, los pueblos indígenas sí tienen la verdad, como que tienen la verdadera interpretación y ahora me siento bien, tengo mi verdad que me ha sido presentado así y qué bueno, ¿no? Y ahora puedo regresar tranquilamente, pero no es claramente lo que pasó. Y entonces yo tuve que describir cada uno de esos pasos y donde uno se queda al final del libro, es donde yo quiero que uno se queda, es en una forma de suspensión del juzgazo, ¿no? En una forma de suspensión de la interpretación que hice como que hemos hecho ese viaje, no sabemos la verdad sobre lo que ha pasado. Yo tengo cosas adentro de mí que nunca voy a contar porque son mías, ¿no? Entonces el creer en las fieras es como el encima del iceberg, ¿no? Y todo lo que hay abajo es lo que no cuento. Pero la idea es como de quedarse en una postura que permite abrir a diferentes cosmologías, diferentes maneras de entender a lo que pasa, suspendiendo el juzgazo, se dice, el juicio, eso es, para dejar que lo que uno no se espera entra en la experiencia de uno y la transforma. Y ahora tú dices quedarse en un lugar donde uno pueda suspender el juicio. Eso es como lo que tú querías hacer con el libro, pero uno nunca se queda en ningún lugar porque todo se está transformando y moviendo constantemente. Y tú también, tu trabajo, tu investigación sigue buscando nuevos espacios, desarrollándose en distintos continentes. Tú te transformas, tú viniste acá con tu hija y una maternidad que es una experiencia muy transformadora también, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la forma en que vas mirando hacia atrás, en que vas mirando el trabajo que hiciste, los impulsos que sentiste, lo que lleva al encuentro con el oso, lo que pasa después? No sé si es una pregunta difícil. No sé si ha ido cambiando. Es que acaso hay
cuestiones que no me hago, que no me están hechas más porque no las respondí, pero por ejemplo al inicio siempre cuando empezaba a hablar de Creer en las fieras en Francia, la gente estaba muy fascinada por el relato, ¿no? Y siempre me iba preguntando, y entonces, ¿cómo uno se siente siendo Mietka, mitad mujer, mitad oso, ¿no? Y era como, por favor, y era muy difícil al inicio tratar de dibujar una línea de las cosas que están en ese libro, porque no quiero hablar sobre esta, ni están escritas y muy bien para leer en silencio, y de las cosas que sí puedo compartir así como al orar. Entonces eso fue, sí, eso ha ido cambiando, porque al inicio era muy difícil para mí hablar de ese libro, y además las cicatrices fueron como más sensibles también, como físicamente, todo ese proceso de recuperarse fue alma y cuerpo también. Entonces, mientras el cuerpo iba mejor, la alma también, y también mi manera de poder compartir esa historia se fue como más... fue más tranquila. Y bueno, sí, lo de mi hija es bastante loco también, es que ella llegó, no era prevista, pero llegó día por día 9 meses después del encuentro con el oso. Entonces fue verdaderamente como una metamorfosis súper importante para mí, y siendo embarazada como que ella me ayudó a mejorar, de verdad, por todas las hormonas y todo lo que viene. Y entonces en ese embarazo fue como donde mis cicatrices empezaron a desaparecer. Entonces gracias a ella, y después sí como que fue la vida de nuevo. Entonces pero bueno, no sé si como que al mismo tiempo todo ha cambiado, y al mismo tiempo como que lo que había desde el inicio en mi corazón, en la cuestión del sentido, de la trayectoria de uno, ¿no? De la cibla, ¿no? Uno ve una cibla donde va a lanzar su flecha, y yo creo que a veces en nuestras vidas nos perdimos, ¿no? Como que nos vamos ahí y nos ponemos mal. Bueno, yo creo que esa historia, esa experiencia con el oso, lo que me hace, y eso es cotidiano, es que cuando me pierdo, bueno, no puedo. Es como hay una cuestión de verticalización, vamos a decir, súper fuerte, que hace de no perder el sentido de por qué sigue siendo viva, ¿no? Y bueno, entonces ese es... O sea, hay un nacimiento, hay un renacimiento, hay lo que tú describes siempre, que es un proceso de reparación, de renacimiento, que es siempre espiritual y físico también, ¿no es cierto? Y tú dices, la herida sana porque moviliza los nutrientes para la cicatrización, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que siempre está todo aquello combinado en la forma en que tú relatas y le das sentido a esa experiencia. Y quiero preguntarte por esta vulnerabilidad mayor, porque siempre es tan poderosa tu experiencia, ¿no es cierto? Está como al borde del sentido, mujer enfrenta a oso, que uno puede poner el foco en eso, pero hay una como vulnerabilidad mayor que tú empezaste describiendo, ¿no es cierto? De un mundo como que colapsa porque hay un deshielo, porque hay una luz, y eso empieza como a fragilizar también como el mundo de toda esa comunidad. Y esa comunidad que está habituada un poco a vivir en esa vulnerabilidad, en ese cambio constante de la naturaleza, hoy ve ese cambio acelerado por otros factores, pero además se vuelve parte de un mundo completo donde todos nosotros empezamos a vivir en un mundo más vulnerable. En ese contexto, ¿cuáles son las investigaciones, los lugares, los espacios que a ti te interesan? ¿Cuáles son? Porque lo estás haciendo, ¿no es cierto?, al mostrar los efectos de esa tensión entre la protección y la explotación que se hace en muchos terrenos, ¿no es cierto?
en todos, ¿no? Y cuando hay, generalmente, cuando se hace extracción de recursos, cuando se hace extracción de energía. Entonces, dentro de esa vulnerabilidad mayor, como acelerada por el cambio climático, como vuelta universal por el cambio climático, ¿dónde estás tú mirando? ¿Dónde estás tú investigando? Sí, bueno, a mí siempre me han llamado los lugares que llamo lugares liminares, ¿no? Entonces, de límites donde esas preguntas se hacen de forma muy extrema, ¿no? Eso es porque empecé a trabajar en el Gran Norte, porque esas cuestiones son visibles, son actuales, son de vida o muerte, y no son simples de responder, porque hay, como lo decía antes, y perdón por la súper larga introducción, pero es que no es una introducción, es que uno no puede pensar las cosmologías animistas, vamos a decir, o cualquier cosmología que nos gustaría conocer y acaso compartir, sin rehacer todo ese camino de, bueno, pero ese es el mundo en el cual estamos, con el proceso colonial, con la cuestión de las instituciones políticas, con la cuestión de la economía, con la cuestión del cambio climático, y con todo esto la cuestión de la cosmología. Y entonces mi punto, donde yo miro, es donde hay gente que siguen pensando de otras maneras que la nuestra y que pueden utilizar su cosmología de forma que sean respuestas a todo esto. Entonces es como una reactivación de sus potencias colectivas, no como formas culturales, ¿no? Que son simpáticas de mirar, de escuchar. Ah, miran los indígenas que bailan, que cantan bien, ¿no? Que hace placer. Bueno, no, como ideas diferentes sobre lo que son las entidades del mundo pueden cambiar. Pueden ser muy subversivas, vamos a decir. Eso es donde yo miro. Pero no es simple, porque el proceso colonial fue tan tremendo que no queda mucha gente así, que queda muy poco. Entonces, sí, bueno, pero sí, por ahora yo creo que ese es el proyecto mayor de mi línea en antropología.